a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Madrugué. Deme un segundito que es que tengo un eco. Bueno, ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Se escucha bien, ¿cierto? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a Jenny por la invitación. Mi nombre es Víctor Hugo Marín Torres. Soy bibliotecólogo egresado de la Universidad de Antioquia y ahora soy el coordinador de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Arango. Ahí está mi correo por si necesitan contactarme, pues ahí está como la información. Bueno, lo que nos convoca hoy nos está convocando en este tema de las normas APA. Tuvimos taller antier, ¿sí? Y estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con las referencias, cómo construir las referencias de libros, de monografías, de artículos de revista, de capítulos de libro. Y bueno, hicimos toda una disertación sobre el tema. Ahora, esas referencias que usted compiló para su trabajo de grado o para su ensayo, o para cualquier actividad académica de investigación que usted esté realizando, esas referencias, pues posteriormente usted va a citar contenido de esas referencias en el texto, en el cuerpo del documento. Es decir, usted va a coger y va a tomar pedazos o fragmentos de ese texto, los va a copiar y los va a pegar en el trabajo de grado, ¿cierto? Pero muchas veces no lo hacemos tal cual, o sea, no vamos directamente a una fuente como un libro, como una revista, sino que simplemente tomamos lo que está allí y copiamos y pegamos. Y por ahí escucho un micrófono, ¿me están haciendo una pregunta o el micrófono está abierto? Bueno, entonces estos son los tres temas que vamos a ver. Plagio y autoplagio, vamos a ver el parafraseo y vamos a ver las citaciones en el texto. Bueno, Víctor, parece que sí. Liliana, ¿tienes una pregunta? Sí, muy buenas tardes. Quería preguntarles desde la otra, ¿qué es clase? ¿Usted nos puede compartir los que es estas presentaciones, por favor? Claro, Jenny se encarga de compartirla. Víctor, por acá por el chat les comparto de nuevo el enlace. Ya está en la página de la mesa de bibliotecas, en la parte de formación de usuarios. Y esta que les acabo de poner aquí es la presentación de hace 2 días. La de referencia. Exacto. Ya entonces cuando finalicemos este encuentro, seguramente mañana lo estaré subiendo ahí en la página de la mesa. Por acá les voy a poner entonces también el enlace donde tenemos la formación de usuarios para que de ahí consulten entonces todo. Excelente. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Bueno, es con mucho gusto. Bueno, empecemos con un tema. Plagio y autoplagio. Debemos de tratarlo porque debemos de tener claridad en esto, ¿cierto? ¿Cuándo se comete plagio? Es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Eso es el plagio. Es cuando usted simplemente, es que muchas veces lo hace. Se leen un pedacito de texto o unas cuantas páginas y cuando se leen esas páginas, entonces ustedes simplemente en el texto comienzan a redactar eso como si eso fuera de ustedes. Y eso, en principio, no es de ustedes. O sea, esa idea que usted está plasmando ahí con sus propias palabras es de un autor, es de otra persona. Sí, cosa muy distinta es que usted se levantó por la mañana, desayunó y ¡pum! Se le vino una idea a la cabeza, así, solita, y usted la redacte. Eso sí es suyo, es su idea, es su imaginario, ¿cierto? Pero cuando hacemos ese tipo de lecturas y después las plasmamos en un texto con nuestras propias palabras y no citamos eso que dijo ese autor,
y que usted lo está diciendo con sus propias palabras, eso es plagio. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Qué específicamente cuenta como plagio? Ya lo había dicho, los pasajes de texto copiados de otra fuente sin atribución. Cuando usted copia textualmente, copiar y pegar, y no cita, usted está cometiendo plagio. ¿Sí? El uso de citas incorrectas, que usted sí cita, pero cita incorrectamente, lo que no permite que uno pueda encontrar la fuente de información o la referencia en este caso. Esa cita indebida pues también cuenta como plagio. ¿Sí? ¿Qué es el autoplagio? Ya les dije, eso es el plagio. Ahora, ¿qué es el autoplagio? El autoplagio es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original. ¿Sí? El autoplagio engaña a los lectores al hacer parecer que hay más información disponible sobre un tema. Usted tiene un trabajo de grado, usted lo publicó y después usted escribe un libro y resulta que usted cita o copia y pega cosas de ese trabajo de grado, pero no las cita en el nuevo libro que usted está escribiendo. Entonces, eso se llama autoplagio. Usted tiene que autocitarse como un autor común y corriente. ¿Listo? Entonces, cuando cogemos esos ensayos que hicimos por allá en el tercer semestre o en el quinto, yo qué sé, y después en el trabajo de grado tomamos esos trabajos previos y los comenzamos a copiar y pegar en nuestro trabajo de grado y no fueron citados, eso es autoplagio. Bueno, ¿qué específicamente cuenta como autoplagio? Usar el mismo documento en varias clases puede violar la política de integridad académica. Ya lo dije. ¿Qué consecuencias legales hay en Colombia cuando se comete plagio? ¿Sí? El autoplagio puede que no tenga muchas connotaciones, pero a nivel académico tal vez sí las tenga. Pero el plagio como tal, cuando usted toma cosas, textos, ideas de otro autor que usted no cita en su trabajo de grado, esto es lo que puede pasar. Es en el Código Penal colombiano, el plagio, ¿sí? Después de una denuncia que haya realizado la casa editorial o el autor, pues usted, si es encontrado culpable, pues le darán privación de la libertad de 2 a 5 años. ¿Sí? También hay multas pecuniarias. Puede obtener una multa entre 20 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si usted es hallado culpable. Eso en el caso más grave del asunto pues, del plagio. Como consecuencias legales en Colombia, pues también ¿qué puede pasar? La terminación de su contrato como estudiante. Que lo expulsan de la universidad por haber cometido plagio en su trabajo de grado. Anulación de su trabajo de grado. Si le va bien y no lo expulsan de la universidad, pues le anulan el trabajo de grado. El plagio puede resultar en la expulsión de su institución académica, en muchos casos expulsión permanente. El plagio podría resultar en acciones legales, multas y penalizaciones. Ya lo vimos. Entonces, queda claridad con el tema del plagio. Queda claridad en que todo texto, todo video, todo podcast, todo documento, revistas, artículos de revista, libros, capítulos de libro, todo debe de citarse. ¿Listo? Vamos a mirar entonces unas pautas que se deben de seguir al escribir las citas en el texto, en lo que vamos a citar de todas esas referencias que compilamos. Ortografía de los nombres de los autores, tal y cual como está la ortografía del autor, usted debe colocarla. ¿Por qué? Porque es que uno como lector, cuando lee esas citas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar esos apellidos que usted colocó allí en la cita, los va a ir a buscar tal cual en la lista de referencias, ¿cierto? En ese apartado que usted hizo de referencias, uno va a buscar allí en orden alfabético ese autor. Y si usted no lo escribió tal cual como es la ortografía, pues va a confundir a los lectores y no se va a encontrar entonces esa referencia en el lugar correcto. Y las fechas de publicación. Muy importante que coloque la fecha tal cual de publicación de
esa cita con respecto a la referencia que está al final de su documento. Entonces, ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencias que coincidan con las de las citas correspondientes en el texto. Entonces, apellidos y año de publicación de esa cita debe corresponder a los apellidos y año de publicación de esa obra en la lista de referencias. Todo eso debe coincidir. Ojo, cite solo trabajos que haya leído, ¿sí? E ideas que haya incorporado en su escritura. Pues ya lo dije. Usted cita los trabajos que haya leído, ¿sí? Copiado y pegado en su texto, ¿cierto? O las ideas que usted haya incorporado en su escritura porque obedecen a las ideas de ese autor, entonces usted las parafraseó, las copió, pues las transcribió, las redactó según sus palabras. ¿Listo? Cite fuentes primarias cuando sea posible y cite fuentes secundarias con moderación. Lo vamos a ver más adelantico. Eso es lo que se denomina cita de citas. Entonces lo vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. Cite fuentes para documentar todos los hechos y cifras que menciona, que no son de conocimiento común. Ojo que esto sí es un error garrafal. No sé, porque prácticamente cuando yo reviso trabajos de grado para corregir todos estos temas de normas APA, siempre me encuentro lo mismo, no sé qué le pasa a la humanidad, pero encuentran una cifra, una estadística, un número, una cuenta, es decir, cualquier información que tenga que ver con números, con porcentajes, los copian, los pegan y no los citan. ¿Usted cómo supo? Dígame, ¿usted cómo supo que en Sabaneta hay 851 desplazados no sé, de otro territorio, bien sea de otro país o de otro municipio? ¿Usted cómo sabe eso? Y usted lo puso ahí en su trabajo de grado. ¿Usted cómo sabe que son 851? ¿Dónde sacó eso? No lo citó. Listo. Eso también hay que citarlo. Todo hay que citarlo. Todo lo que usted copie y pegue, todo lo que usted parafrasee, hay que citarlo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, como les estaba hablando de lo del plagio, que les estaba diciendo que muchas veces leemos un texto y después con nuestras propias palabras pues lo escribimos en nuestro ensayo y no lo citamos. Eso sería plagio, pero si usted lo cita, sería un parafraseo. Entonces el parafraseo es esto, ahí hay un ejemplo de parafraseo. Entonces tenemos los apellidos del autor, en este caso Zuleta Morán, y entre paréntesis el año de publicación de su obra, que es del año 2016. Eso es una cita narrativa, ¿sí? Con énfasis en el autor, ¿sí? Pero es un parafraseo, ¿por qué? Porque pues, se escribió con mis... Vas a dar cuenta que yo lo hice, ¿sí? Yo lo escribí con mis propias palabras. ¿La idea de qué? De ese autor que se llama Zuleta Morán. ¿Listo? Entonces ahí redacté, escribió un ejemplo de caso de una niña de 4 años que mostró un apego inseguro hacia su madre. Al trabajar con la diada familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su hijo. Entonces, esa es la idea central de lo que dijo Zuleta Morán en su texto. Ahora bien, ¿de qué página a qué página me leí? Pues me leí de la página 152 a la 154. Entonces, entre paréntesis, yo puedo indicar qué número de páginas me leí para poder sacar esa idea central de Zuleta Morán. Entonces, ahí está la abreviatura PP, ¿sí? Punto. Esa es la abreviatura que debemos de utilizar para decir que la primera página es la 152 y la última página es la 154, de donde se sacó esa idea de Zuleta Morán. ¿Listo? Ahí, ya así pues gráficamente o visualmente más bien, entendemos que eso es un parafraseo. Pero no siempre los parafraseos van a llevar paginación, ¿sí? Porque se supone que todas las citas textuales, todo lo que yo copio y pego, todo lo que yo copie y pegue textualmente o que transcriba textualmente, pues va a ir con el número de página
al final. Para determinar, para darle la orientación al lector, para que se ubique cuando encuentre la referencia, busque y encuentre el libro, pueda, o la revista, o el artículo de revista, bueno, sí, la revista que contiene el artículo, y pueda ir a la página puntual que usted le está indicando y encontrar allí la información que usted citó textualmente. En el caso del parafraseo, pues esta sería, digamos que la forma más visual para poder entender que eso es un parafraseo, pero no siempre es así. Entonces miren este parafraseo largo. En este parafraseo largo dice así: los terapeutas del juego pueden experimentar muchos síntomas de deterioro del bienestar, incluido el agotamiento emocional o la capacidad reducida de empatizar con los demás. Edward et al., que ahorita vamos a ver cómo es que se utiliza ese et al, punto, coma, 2011. Punto y coma, Feiglin, coma, 2002, y cierro el paréntesis. Si ustedes observan, ahí hay dos autores, es decir, que hay dos libros, dos obras citadas, parafraseadas, ¿sí? Quiere decir que Ewood y Feiglin, ellos dos, se centran en esa misma idea. Entonces, claro, el escritor, quien está escribiendo el ensayo, pues tomó esas dos ideas y las parafraseó, ¿cierto? Lo dijo con sus propias palabras. Se lo encontró en un libro del año 2011 y se lo encontró en un libro del año 2002. ¿Listo? Entonces, ahí va. Ahora bien, ¿cómo se organiza esa cita de parafraseo, que son dos autores que están hablando de lo mismo? Si ustedes observan, está en orden alfabético. Pues primero está el autor que empieza con la E y después está el autor que su nombre, que su apellido empieza con la F. ¿Listo? Si tiene un apellido, si tiene dos apellidos, recuerde que lo que les estaba diciendo antier, debe colocarle los dos apellidos que aparecen en su obra, no le quite apellidos. Si el autor tiene tres apellidos, pues colóquele los tres apellidos. ¿Listo? No se ponga a quitárselos. Eso no se hace. Interrupción en las relaciones personales. Sigue otra cita, también que hace parte de ese parafraseo. Entonces, por ejemplo, Eastwood y Robinson, esos dos autores coinciden en esa frase de interrupción en las relaciones personales. Igual, observen, están en orden alfabético los dos autores. ¿Sí? Estamos utilizando la et al, porque posiblemente entonces hay más de tres autores. Ahorita miramos cómo funciona eso. Y cierro el paréntesis. Y así sucesivamente puedo hacer parafraseos largos y construir con eso un párrafo. Ahora bien, no se me pueden ir todos los párrafos con tantos parafraseos o con tantas citaciones textuales de copiar y pegar, porque es que usted tiene un trabajo intelectual como autor en su ensayo o en su trabajo de grado. ¿Dónde está ahí lo que usted piensa, analiza, discute? ¿Sí? ¿Dónde está su disertación? ¿Dónde está su posición intelectual frente a eso que se está diciendo? Entonces, después de este párrafo de parafraseo largo, pues, ¿qué sigue? Que usted escriba dos o tres párrafos, ¿sí? Que desmenuce todo eso y hasta ahí le pueden salir hasta 5 o 6 párrafos de ahí suyos propios analizando ese parafraseo largo que está ahí construido. ¿Listo? Eso ya es un asunto pues de redacción, pero ahí les doy el tip, ¿listo? Para que sepan cómo van a tratar su trabajo de grado. Seguimos entonces con la cita directa de fuentes con números de página, para que tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, se entendió, se comprendió, me hice entender con el parafraseo. Alguien que me diga si sí o no, o si tienen dudas del parafraseo. Amigo, el parafraseo va dentro de la construcción de los párrafos, ¿sí? No en sí en la cita, sino en la construcción del párrafo. Sí, usted construye su párrafo y va parafraseando. O sea, el párrafo está construido con parafraseos. ¿Listo? O puede estar un fragmento de lo que usted está construyendo de su párrafo, puede estar ahí contenido un parafraseo. ¿Listo? En la construcción, en la redacción
de su texto. Tal Pero cual. este parafraseo hay que mandarlo también a referencia a pie de página. No. ¿Cómo así que pie de página? A ver, acláreme eso que me acaba de decir que me asustó. Mi oído hizo un chillido. No, cuando voy a hacer la cita que va al pie de la página. Bueno, usted dijo la palabra a pie de página. Pues vea, las notas a pie de página en cualquier trabajo de grado o ensayo, para las normas APA no se usan para hacer ni citas ni referencias. Ojo, las notas a pie de página se utilizan para otras cosas, ya sea para que usted aclare un concepto o para que le agregue un hito histórico, sí, yo qué sé, cualquier otra cosa, menos citar y referenciar, porque para eso estamos viendo esto de citas y referencias, ¿sí? Entonces, nunca vayan a hacer eso. Eso se hace por allá en Iconté y se hacía pues de otra forma, con Iconté, si no estoy mal. Pero en este caso, las notas al pie de página se usan solamente para aclaraciones, para momentos históricos, para cualquier otra cosa, menos para citas y menos para referencias. Ojo pues, listo. Habiendo contestado eso, creo que ya tienes la respuesta a tu pregunta. Bueno, continuemos. Al citar directamente, siempre proporcione el autor, el año y el número de página de la cita, tanto en citas entre paréntesis como narrativas en el texto. Entonces hay dos tipos de citación. Bueno, hay varios tipos de citaciones, diría yo. Hay citas entre paréntesis, bien sea con énfasis en el texto, y hay citas narrativas que también pueden ser con énfasis en el texto, pero también pueden haber citas narrativas, ¿sí? Que no necesariamente tienen que tener énfasis en el texto, sino en el autor. ¿Listo? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la paginación, ya dimos unos ejemplos pues, de cómo se debe citar un autor, ¿cierto? Zuleta Morán, 2016, ¿cierto? Los apellidos, abro el paréntesis y coloco el año de publicación de la obra y cierro el paréntesis. Vamos a darle el énfasis entonces con la paginación. Miren los estilos de paginación que hay. Si es una sola página, entonces página 25. Hay documentos que tienen alguna letra, ¿sí? Para acompañar la paginación. Entonces, por ejemplo, página S41, eso se lo pueden encontrar, o página E221, eso puede pasar. Rango de páginas, como las que utilizamos en el parafraseo, en este ejemplo del parafraseo. Ahí hay un rango de páginas, entonces colocamos ppp. En este caso, en nuestro ejemplo, 34-36, ¿sí? Y cerramos el paréntesis. Hay páginas discontinuas, claro. Usted puede leer un tema en la página, en este caso, por ejemplo, en la página 67, y ese mismo tema tiene otro alcance en la página 72 de ese documento. Entonces, usted debería, en su parafraseo, citar esas dos páginas, por ejemplo. Podría ocurrir. ¿Listo? Para las personas con osteoartritis, las articulaciones dolorosas deben moverse a través de un rango completo de movimiento todos los días para mantener la flexibilidad y frenar el deterioro del cartílago. Entonces ahí estamos encontrando una cita directa de fuente sin paginación. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que como no tiene paginación, debemos de hacer lo siguiente. Usted va a tomar su texto, que por lo general debe ser una página web, ahí está el texto en la página web, y el texto en la página web no tiene paginación. O si usted está trabajando, por ejemplo, una sentencia, las sentencias o las providencias son textos largos, de 400 páginas, si estuvieran pues paginadas, o de 500 o de 600. Pero resulta que pues, esos documentos, cuando usted se los encuentra en internet, eso no tiene paginación, o puede que se encuentre cualquier otro texto de cualquier otra naturaleza que sea pertinente para su trabajo de grado y no tiene paginación. Entonces usted lo que debe hacer es, obviamente, citar,
Miren, ahí están los dos apellidos, están los apellidos de los dos autores, está el año de publicación, que es el año 2015. Esta es una cita entre paréntesis, que estábamos viendo acá, tanto en citas entre paréntesis como narrativas en el texto. Entonces, esta que estamos viendo acá es una cita entre paréntesis, con énfasis en el texto, porque primero cité el texto para las personas con osteoporosis y comienzo a citar las articulaciones dolorosas, toda esa parte del texto hasta cartílago, es la citación, es el texto que yo copié y pegué, ¿sí? Pero al final abro un paréntesis y escribo los apellidos de los autores, ¿sí? El último lo separo con la Y, coma, el año de publicación de la obra, coma, ahí sí. Debo de colocar allí, como no tiene paginación, debo colocar el subtítulo o título, dependiendo de, pero yo creería que es un subtítulo, del subtítulo o de la sección de más próxima a ese texto, ¿sí? O qué sección es de ese texto. ¿Listo? Y lo coloco allí. ¿Para qué? Para identificar que ese pedacito lo saqué de allí. Pudiera, hago algo que sí me faltó acá. Entonces, ¿qué hace usted? A partir de ese subtítulo, usted cuenta hacia abajo, ¿sí? Es el subtítulo que esté más cerca al texto que usted copió, ¿sí? Que esté en la parte superior. Entonces, yo copié ese pedazo de texto y me fijo hacia arriba, que es el subtítulo más cercano que eso tenga. Entonces, el subtítulo más cercano, en este caso de nuestro ejemplo, es sección de osteoartritis. Y a partir de sección de osteoartritis, que es eso. Víctor, ¿estás compartiendo? Ah, bueno, espérame, que es que como estaba compartiendo, dejar de compartir para compartir toda la pantalla. Listo, yo creo que ya volví a compartir. Ahora sí. Listo, entonces miren. Entonces lo que les estaba diciendo es que esta sección de yo porque cojo unos ejemplos tan difíciles de pronunciar. Osteoartritis. Ese es el subtítulo más cercano al texto que yo copié y pegué. A partir de ahí, yo debo de contar cuántos párrafos hay de ese subtítulo hacia abajo hasta encontrar el mío, el que yo copié y pegué. Entonces en nuestro ejemplo, vamos a poner que es el párrafo, se la escribí al revés, es el párrafo, no sé, el párrafo 7, de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces yo así le estoy indicando al lector, vea, busque ahí en la lista de referencias, va a encontrar, listo. Cuando ya tenga usted ese libro, esa obra del 2015, busque esta sección, el libro no, el texto, disculpen, el texto de esa página web o de esa sentencia y busque este subtítulo, búsquelo ahí. Cuando encuentre ese subtítulo, pues cuente 7 párrafos hacia abajo y ahí va a encontrar lo que yo copié y pegué. ¿Sí me hice entender con eso? Profe, repita otra vez, por favor. Usted tiene un texto largo, extenso, que no tiene paginación, Por lo general, los textos que nos encontramos en una página web son largos, extensos y no tienen paginación. O una sentencia no tiene paginación. Entonces yo copié y pegué algo de ahí de ese texto. Yo me voy a fijar de eso que yo copié y pegué, ese pedazo donde está ubicado, me voy a fijar hacia arriba del texto cuál es el subtítulo más cercano. Copio ese subtítulo y lo coloco acá en la cita. ¿Sí? Ahí lo estoy señalando. Lo cojo y lo copio ahí para indicarle al lector que cuando vaya a leer ese texto y vaya a buscar eso que yo copié y pegué, pues busque primero esa sección o ese subtítulo. Y a partir de ahí tiene que contar tantos párrafos para poder llegar a la cita que yo copié y pegué. En mi ejemplo, tendría que contar 7 párrafos abajo de ese subtítulo que se llama sección de osteoartritis
contar 7 párrafos hacia abajo y el séptimo párrafo, eso es lo que yo copié y pegué. Bueno, espero haberme hecho entender con ese ejemplo. Ahí hay otro ejemplo. También lo mismo. Este documento, pues, debe ser tal vez un documento cortico que me permite contar los párrafos sin necesidad de tener un subtítulo cercano. Entonces, para que lo tengan en cuenta de cómo se hace cuando no tenemos paginación en los documentos. Ok, continuamos entonces. La música y el lenguaje están entrelazados en el cerebro de modo que, entonces ahí abro comillas y cierro comillas para el texto que estoy copiando y pegando. Entonces ahí está. Este es otro ejemplo. Ahí está el autor, está el año de publicación, sección de incursiones musicales, es una sección que tiene el texto y cuento de ahí para abajo 4 párrafos y el cuarto párrafo es lo que yo copié y pegué. ¿Qué copié y pegué? Lo que está entre comillas, las personas que son mejores en las habilidades de memoria rítmica, etcétera. ¿Qué otras obras no tienen paginación? Pues los audiovisuales, los videos de YouTube, de TED, los programas de televisión, ¿sí? Eso no tiene paginación. Los podcasts no tienen paginación, son audios, ¿cierto? Los videos, los audios no tienen paginación. ¿Qué se debe hacer? Usted debe proporcionar una marca de tiempo. Entonces, como usted se escuchó ese podcast o como usted se vio ese video que le está aportando pues a su actividad académica, investigación para ese trabajo de grado, entonces usted, obvio, debe citar el autor. Mire, esta es una cita entre paréntesis. Entonces vean que al final abro un paréntesis, escribo el apellido o los apellidos del autor, depende de los apellidos que haya colocado en su trabajo, en este caso un video, coma, el año de publicación de ese video, bien sea en YouTube, en TEL o en un programa de televisión, coma, y lo que yo haya parafraseado o lo que haya tomado textualmente de ese video o de ese audio, de ese podcast, debo indicar a partir del minuto 0, en qué minuto está, en qué minuto empieza eso que usted transcribió de ese video. En este caso estoy diciendo que lo que yo transcribí de ese video empieza en el minuto 2.12, a los 2 minutos y 12 segundos. Ahí empieza ese texto que dice, entre comillas, inferencias y juicios radicales a partir del lenguaje corporal, y cierro las comillas. Así lo va usted a solucionar y así lo indica la norma ZAPA 7ª edición. Bueno, ahora vamos con las citas cortas, eso que yo copio y pego de cualquier texto. Entonces, si ustedes se fijan, y ya lo he dicho en otros ejemplos que están por ahí, si usted tiene una cita corta, es porque esa cita corta, tenga en cuenta, tiene menos de 40 palabras. Es decir, esto que estoy aquí señalando, no sé si se ve, no se ve el mouse, ¿o sí? Espera, tengo que salirme para poder señalarlo. Bueno, esto que estoy señalando, que está entre comillas, esto que estoy ahí señalando, ahí se vio, eso que estoy ahí señalando es el texto que copié y pegué y lo encerré entre comillas. ¿Cuántas palabras tiene eso? Pues usted es muy fácil. Muy fácil. Vamos a copiarlo, vamos a abrir por aquí Word, vamos a pegarlo. Entonces yo señalo el texto que copié y pegué y en la página, por acá donde dice, creo que es este. Un segundito. Se me perdió el contador de palabras. Hay un botoncito que dice contador de palabras, pero ¿por qué no lo veo? Ahí en revisar, Víctor. Sí lo viste, yo no lo... Ah, sí. Sí, míralo acá. En revisar, muchas gracias. En revisar, por acá dice contar palabras. ¿Sí lo ven? Ahí lo estoy señalando en la parte izquierda de la barra superior.
Dice revisión, contar palabras. Entonces cuando yo le doy clic, me aparece este cuadrito y me dice que tiene 15 palabras. ¿Ves? Ahí me está señalando, me dice que es una página, que tiene 15 palabras, 64 caracteres sin espacio y tiene 78 caracteres con con espacio. Pero lo que me interesa es lo de las palabras, tiene 15, o sea que tiene menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, pues entonces debo utilizar eso que copié y pegué, debo utilizar comillas. Ahí las estoy señalando en amarillito. Comillas. ¿Listo? En mi redacción. ¿Qué sería este ejemplo pues que tengo acá? Entonces, este es el pedazo que estoy redactando. Luego abro las comillas, pego el texto y cierro comillas. ¿Listo? Ahí está Víctor, la mente. Hola. qué pena con ustedes que desde hace ratico está Jenny levantando la mano. Jenny, bienvenida. Cuéntanos. Hola, Víctor. Muchas gracias, compañera. Quería hacerte una pregunta. Listo. Ya sabemos que a partir de las que tenga menos de 40, hacemos de esta manera, pues, la citación. Pero, por ejemplo, si yo pongo, según, ejemplo, Víctor Franklin, tengo que siempre poner las comillitas, o ya no. O si pongo antes, Siempre, o siempre, sea, siempre. No importa si ok. la cita, lo que usted acaba de mencionar es una cita narrativa. No importa si la cita es narrativa o si la cita es parintética. Cualquiera de las dos, usted, lo que haya copiado y pegado, si tiene menos de 40 palabras, usted debe utilizar las comillas. Bueno, muchas gracias. Así le ponga por delante, según lo que dijo Julianito de tal. Siempre tengo que Eso, utilizar, si tiene menos, las comillas. Ok, muchas gracias. eso que usted llama Julanito de tal, se llama cita narrativa con énfasis en el autor. ¿Listo? Muy, Bueno, gracias. muy bien. Continuemos entonces. Bueno, en este caso, entonces, el ejemplo acá es una cita de menos de 40 palabras, se encierran entre comillitas, y es una cita parintética, una cita entre paréntesis, porque pues al final simplemente abro los paréntesis e ingreso el autor o los autores, el año de publicación y el número de página donde se encuentra exactamente esa cita. ¿Cuál cita? La que está entre comillas, la que dice el alto rendimiento en un dominio no se traduce en un alto rendimiento en otro. Cierro comillas. Eso exactamente está en la página 470. ¿Qué haría yo para ser más específico? Coma, página 470, coma, párrafo 3, para hacer, o párrafo 7. Para ser mucho más específico, yo podría hacer eso. Citas en bloque. Cuando tengo más de 40 palabras, ¿cómo hago eso? Citas en bloque. Pues ahí tengo un ejemplo de cómo se debe hacer la cita en bloque. Tanto de forma parintética, pues entre paréntesis, observen que al final pues va la cita, ¿cierto? Ahí están los autores, al final está el año de publicación de esa obra. Es que yo intento hacer señalamiento, señalar, y pues acá, ahí estoy señalando al final la cita entre paréntesis, pero también se puede hacer, voy a pasar a la otra presentación, puede hacerse una cita narrativa como ahorita la compañera lo estaba diciendo, entonces, que empieza con el autor o con los autores. ¿Listo? Esa es la diferencia con ese tipo de citas, tanto narrativa como entre paréntesis. Ahora bien, ¿qué hacemos con esas citas en bloque? Yo voy a buscar un ejemplo. Voy a tratar de buscar un ejemplo. Bueno, no, que voy a tratar de buscar un ejemplo, aquí lo tengo. Voy a tomar este. Voy a ir por acá al Word, voy a borrar esto. Voy a pegar esto. ¿Listo? Me voy a... Bueno.
Entonces, vamos con los tips, que igual esos tips se van a ampliar en la próxima capacitación que tenemos la otra semana, si no estoy mal, Jenny, ¿cierto? ¿Nos recuerdas cuáles son las próximas capacitaciones, Jenny, que vienen de normas APA séptima edición? Listo, Víctor. Tenemos entonces que el próximo encuentro es sobre un tema que nos da generalmente mucha dificultad y es las referencias y las citas de materiales jurídicos. Y será el viernes 27 de septiembre de 4 a 6. Y finalizamos en normas APA, estructura, formato y estilo general del trabajo de grado el viernes 25 de octubre de 4 a 6 de la tarde. Esos son los 2 encuentros que restan de normas APA. Ok, perfecto. Entonces, en nuestro último encuentro, ¿cierto? Para los que no les interese pues, lo de las citaciones y referencias de materiales jurídicos, pues nos veríamos en el cuarto encuentro, que es allá en octubre, a finales de octubre, para ver ya todo lo que tiene que ver con el estilo, esto que tiene que ver con el formato de presentación del trabajo, cómo deben ser las márgenes, qué tipo de tamaño de letra debe utilizar, en qué debe utilizar ese tamaño de letra, en qué ocasiones, eso tiene excepciones, es en todo el trabajo o solo en algunas cosas. Todo eso lo vamos a ver en nuestro último encuentro de cómo debe hacerse esa presentación. Pero aquí les voy dando tips. Entonces, en el documento como tal que ustedes están construyendo, por lo general, dependiendo también como de asuntos ya internos, pero lo ideal sería utilizar la Arial 12, el tamaño de letra, o el Times New Roman, cualquiera de las dos. Pero hay más tipos de letra y tamaños de letra para utilizar, pero por lo general en las universidades utilizan Arial 12 o Times New Roman 12. Entonces, Arial 12, le damos formato. Listo. Todos los párrafos que estemos construyendo, todos los párrafos que estemos construyendo deben de tener sangría de primera línea. Ahí la estoy haciendo. Y esa sangría debe estar a 1.27 centímetros. ¿Ya? Eso es, miren. Ustedes observan aquí en la primera línea, pues hay un espacio. ¿Ese espacio es de cuánto? De 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Así quedarían los párrafos. Y todo párrafo que se construya, pues quedaría así con esa sangría de primera línea. Les decía yo antier que hay excepciones. Por ejemplo, la lista de referencias. La lista de referencias no tiene sangría de primera línea, tiene sangría francesa. Es diferente. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir visualmente distinguir, digámoslo así, una referencia de la otra, porque como la primera línea se queda estática y a partir de la segunda línea, todas esas líneas quedan a 1.27 centímetros, entonces va a ser muy fácil diferenciar una referencia a la otra. Cosa diferente se aplica en los párrafos que estamos construyendo para el trabajo de grado. Entonces, por eso utilizamos sangría de primera línea, pero que también nos va a permitir diferenciar un párrafo del otro. Yo perfectamente sé que este es un párrafo y que este es otro párrafo. ¿Listo? Ahora bien, volvemos al tema. Citas textuales de más de 40 palabras. Entonces, este pedazo de texto que estoy ahí señalando, si yo me fijo en la parte inferior izquierda, me dice que tiene 49 palabras. Y acá en revisar, donde dice contar palabras, pues me va a decir que efectivamente sí. Son 49 palabras, entonces tiene más de 40 palabras. ¿Qué se hace con ese texto? Miren pues todo el esquema que tiene. Estoy haciendo mi cita narrativa con énfasis en el autor. Pues ahí están los apellidos de los dos autores, el año de publicación. Este pedacito de texto yo lo redacté y pongo 2 puntos y debajo de esos 2 puntos empieza una nueva línea que es el texto que he copiado y pegado. ¿Listo? Eso se hace. Entonces, ¿cómo se debe presentar?
Aquí está mal presentado, entonces vamos a hacerlo con el formato que dice norma Zapa. Entonces norma Zapa nos... Profe, se fue el audio. Bueno, continuamos. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer entonces es, vamos a quitar la sangría de primera línea al párrafo copiado y pegado. ¿Listo? Lo dejamos ahí en esa línea que queda debajo de los dos puntos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar sangría, pero de párrafo, no de línea. Selecciono el texto y me voy por acá, donde está la sangría. Aquí en la pestaña de inicio, por acá hay un ítem que dice disminuir sangría o aumentar sangría. ¿Sí? Ahí lo estoy señalando. Entonces le voy a dar a aumentar sangría para que se aumente toda la sangría de párrafo. ¿Listo? Pues ahí está. Ahí quedó. Quedó entonces con sangría de párrafo. Totalmente. Y al final, observen que entre paréntesis está el número de página de donde saqué, pues de donde copié y pegué ese pedazo de texto. Así quedaría. ¿Listo? Preguntas al respecto para continuar. Profe, ¿podría explicarlo otra vez que no me quedó muy claro? O sea, cuando se usan las citas de 40 palabras o más, que es lo que no entendí, ¿cómo se debe pues presentar en el texto? Mira, así tal cual como está. Entonces, este pedacito que yo estoy acá señalando es lo que yo escribí, ¿cierto? Por mi propia cuenta. Hice la cita, miren, aquí está la cita arriba, es una cita con énfasis en el autor. El párrafo debe tener sangría de primera línea, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí están los apellidos del autor y está el año de publicación. Ya lo que yo voy a citar, como tiene más de 40 palabras, pues yo debo hacer un bloque aparte. Eso que voy a citar previamente, pues debo de indicar con 2 puntos que lo que sigue es una cita textual, ¿cierto? De más de 40 palabras. Y ese párrafo, si ustedes observan, ese párrafo, yo debo darle sangría de primera línea, disculpen, debo darle sangría de párrafo. Esta es, aquí está arriba, sangría de párrafo. Quiere decir que el párrafo se corrió 1.27 centímetros del margen izquierdo. ¿Listo? Y si observan, ese párrafo no tiene sangría de primera línea, solo tiene sangría de párrafo hacia la derecha, no más. Y termina, pues, entre paréntesis, con el número de página. Bueno, espero haber aclarado tu duda con ese énfasis. Continuemos entonces. Sí, ahora sí entendí. Continuemos entonces. Que ese es el ejemplo, pues, que está ahí en la presentación. Bueno, citando corto. Ah, no, espera, que me falta una cosita. Perdón, Víctor, hay una mano levantada. No, antes Adelante, de Luis. No, Luis, espérame un segundito. Todavía no te voy a atender. Entonces, yo me voy a imaginar. Espera, que tengo que hacer una cosita y explicarla, porque si no, ustedes después no saben qué hacer. Bueno, no saben qué hacer porque no se los enseñé. Entonces, vamos a suponer que el texto que estoy copiando y pegando es de 2 párrafos. ¿Listo? 2 párrafos. Entonces, ese texto que estoy copiando y pegando, como es de 2 párrafos, ¿sí? Copié 2 párrafos. El segundo párrafo
debe ir con sangría de primera línea. O sea, son a 1.27 centímetros. O sea, lo que estoy hablando es de 2 párrafos seguidos, ¿cierto? No es que copié un párrafo en la página 27 y después copié otro párrafo en la página 32 y los puse junticos y voy a aplicar esto. No, son 2 párrafos seguidos. El segundo párrafo seguido, ¿sí?, del texto que copié y pegué, debe ir con sangría de primera línea, para que lo tengan en cuenta. Así debe ser. Y otra cosa que no les había dicho, todos los textos van alineados a la izquierda. ¿Se observan? Que están alineaditos a la izquierda. O sea que aquí a la derecha está como un tris desordenadito, pero así lo dice la norma APA. Debe ir alineado a la izquierda. Y así debería quedar este párrafo, estos 2 párrafos, disculpen, estos 2 párrafos seguidos que copié y pegué. Ahora bien, la pregunta del millón que yo sé que en algún momento va a surgir. ¿Cuántos párrafos puedo pegar seguidos, simultáneos, de un texto? ¿Quién me responde? Bueno, me respondo yo mismo. 2. Ya. Profe, es que necesito pegar 3 párrafos seguidos porque es que es... No, señor. Son 2. No, que necesito pegar 5 párrafos así seguidos, uno tras el otro. Son 5 párrafos. No, solamente puede pegar 2. ¿Listo? 2. ¿Qué va a hacer usted con esos 5 párrafos? Léalos detalladamente, concienzudamente y parafrasee y construye un parrafito bien bonito con eso. Entonces, solamente pegue 2 párrafos. Ya si le toca pegar 3, no los pegue. Léalos detalladamente y parafrasee. ¿Listo? Y construye un párrafo con eso. Ahora sí, la pregunta. Luis es el que estaba ahí en cola, ¿cierto? Sí, señor. Por favor. Bueno, ya bajó la mano, me imagino que era como la consulta que tenía que usted acabó de responder. Es énfasis cuando hay menos de 40 palabras. Esa es la duda que yo tengo. Vuelve y repite porque no escuché bien. Que más que todo se utiliza este énfasis cuando hay menos de 40 palabras. No, más. De 40 palabras. Más de 40 palabras. Más de 40 palabras. Ok. Esa era más que todo la duda que yo tenía. Listo, perfecto. Bueno, seguimos. Citando corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Recuerden que en el taller que tuvimos hace 2 días, les dije que habían autores personales, pero también habían autores corporativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la citación de esos autores corporativos? Miren pues. Este es un ejemplo de cita entre paréntesis. Usted lo que va a hacer es la primera cita en el texto. Es decir, cuando usted lo cita por primera vez, así lo va a hacer. Y trate de utilizar siempre la cita entre paréntesis para los autores corporativos. ¿Por qué? Pues porque a veces, en ocasiones, si lo hace de manera narrativa, suena muy raro, suena muy extraño. Según, por decir algo, si Coca-Cola, valga la cuña, si Coca-Cola publica un libro, sería muy raro usted decir, según Coca-Cola, en 1998, cierro paréntesis, tal cosa. Eso suena muy extraño, ¿no les parece? Si Soya, que es una empresa pues, de estos de granos y de comidas procesadas para el agro, según Soya, según Coltejer, no sé, otra empresa, según Caracol Televisión, suena demasiado raro. Entonces, más bien, usted cita el texto, hace énfasis en el texto más bien,
Y al final, pues hace la cita entre paréntesis. En este caso, la primera cita que usted haría de ese autor corporativo sería de la siguiente forma. Usted va a colocar el nombre completo de ese autor corporativo. En nuestro ejemplo, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. ¿Sí? Y entre corchetes escribimos las iniciales de esa asociación. ¿Sí? Las iniciales conocidas también, obviamente, las conocidas. ¿Cierto? Y cierro el corchete. Coma, el año de publicación de esa obra y el número de página. Y cierro el paréntesis. Ya cuando usted va a citar esa misma obra del año 2014 por segunda vez, a partir de la segunda, usted ya sí puede utilizar en las citas las iniciales o las siglas, en este caso. Entonces ahí miren que está AAAC, que son las iniciales de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, coma 2014, coma página 90. Quiere decir que a partir de la segunda citación, tercera, cuarta, las que sigan pues de ahí en adelante, usted lo va a seguir citando. Ojo pues, citando. ¿Sí? ¿Por qué recalco eso? Porque solamente es en las citas. Porque en la referencia, en su lista de referencias, ahí me debe aparecer tal cual la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. ¿Listo? En la referencia me debe aparecer tal cual el nombre completo. ¿Sí? Este uso de las siglas solamente va a ser a partir de las segundas citas, ¿sí? Pero en el texto. Ojo pues. Y en la referencia me va a aparecer tal cual, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, corchetes, AAAC, cierro el corchete. Así me debe aparecer, en la referencia. Disculpen, corchetes no. En la referencia me va a aparecer con paréntesis. Pasa que aquí estoy usando el corchete porque la cita está entre paréntesis. ¿Cierto? Entonces le ponemos el corchete. Segundo ejemplo. Miren cómo lo hago, ¿cierto? Cuando es una cita narrativa, ¿sí? Esta sí queda bien como narrativa, no suena raro. Según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, eso sí suena como, ¿cierto? Como mejor. A decir según Coca-Cola, pues que suena muy, muy extraño. Una cosa más de asuntos pues como escriturales y cómo fonéticamente eso se va a escuchar. No solamente en el cerebro, sino también en voz alta. Entonces, mire, cuando se trata de una cita narrativa, entonces sería así. Miren que ya no tiene el paréntesis, sino que estoy haciendo énfasis en el autor corporativo, en mi redacción, según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, abro un paréntesis y ahí coloco las iniciales o las siglas de ese autor corporativo, coma, el año de publicación de su obra y cierro el paréntesis. Y se sobreentiende que al final, bien sea, si es una cita de menos de 40 palabras o una cita de más de 40 palabras, pues yo debo colocar el número de la página de donde copié y pegué eso. O si es parafraseo, pues ustedes ya saben qué deben de hacer. Y es lo mismo, pues a partir de las siguientes citas, pues como son narrativas, usted va a colocar las siglas o las iniciales de ese autor corporativo, abre un paréntesis y coloca el año de publicación porque es una cita narrativa. ¿Listo? Ok. Citas secundarias o cita de citas. ¿Cómo se hace eso? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, si usted lee un trabajo de Sánchez. Ahí la estoy viendo. Yo veo que estoy compartiendo. A mí me parece que en la misma yo estoy citando ahora. Cita secundaria, cita de citas, ahí se ve. Ahora sí, secundarias, ahora sí. Sí, su computador está lentico. Pero bueno, ahí vamos. Citas secundarias y citas de citas. Entonces, por ejemplo, si lees un trabajo de Sánchez, yo me estoy leyendo un trabajo de Sánchez para sacar información de ahí, copiarla y pegarla, que es del año 2009. Estoy leyendo ese trabajo, en el que se citó, el autor Sánchez citó a otro autor, que se llama Ayala, del año
1983. ¿Listo? ¿Qué me dice la norma Zapa? Cite fuentes primarias. Cite fuentes secundarias, lo voy a decir pues así prosaicamente, ya por la última, ya porque usted no encontró ese libro o ese artículo o esa obra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da la norma Zapa? Si Sánchez está citando a Ayala y usted lo que está copiando y pegando es de Ayala, que lo citó Sánchez, entonces más bien haga la tarea completa. Vaya y busque en la lista de referencias a Ayala 1983, identifique cuál es el libro, obra, artículo que está citando Sánchez ahí de Ayala, y más bien busque ese libro y ese artículo de Ayala y léaselo. Y ahí sí, cite. ¿A quién? A Ayala del año 1983. ¿Por qué? Tiene mucho sentido hacer eso así, porque para Sánchez lo que él citó tiene un contexto, ¿sí? Pero cuando usted va y lee a Ayala directamente en ese artículo que él publicó, usted se va a dar cuenta que o tiene más de lo que usted necesita, ¿sí? Entonces tiene más información que es mucho más pertinente para su trabajo y un poco más extenso, por decirlo así. Entonces, eso le va a apoyar su actividad de investigación mucho más, ¿cierto? Va a profundizar más. Ese es el asunto. Como puede que en el contexto usted se encuentre y diga, y vaya y lea a Ayala 1983 y diga, ah, caramba, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que yo necesito. Descarta y ya no va a citar ni a Sánchez ni a Ayala, ¿cierto? Cualquiera de esas cosas puede pasar, porque el asunto es ese, el asunto es poder sustentar como debe ser con los textos de otro, pero con su argumentación. Ahora bien, usted no encontró a Ayala, no pudo acceder a esa obra, no pudo encontrar ese artículo por X o Y razón. Entonces hace una cita de citas. Entonces, recomendación según Norma Zapa, vaya a la fuente primaria y léasela. ¿Listo? Ahora bien, eso no pudo suceder, entonces así lo va a citar usted en su texto. Entonces, si usted va a hacer una cita entre paréntesis, es decir, con énfasis en el texto, y luego va a citar, pues abre su paréntesis, escribe Ayala, 1983, ¿sí? Que es la cita de cita, coma, y usted simplemente dice escribe esta frasecita, como citado en Sánchez, porque Sánchez es el libro que usted estaba leyendo, coma, 2009, cierra paréntesis. Ahora bien, ¿cuál de esos dos autores, Ayala o Sánchez, debe aparecerme en la lista de referencias? ¿Quién me responde? Ayala. No, no debe aparecer Ayala. Sánchez. Citado Sánchez. Sánchez. Porque ¿Qué fue libro ahí me... Eso, siga. A Ayala no, porque nosotros cogimos la información de Ayala, pero Ayala se está sustentando en lo que dice Sánchez, entonces tenemos que poner abajo es a Sánchez, según lo que leí y lo que estás explicando, no sé si lo cogí bien. Exactamente. Entonces, como yo me estoy leyendo a Sánchez y resulta que Sánchez antes se está citando a Ayala y lo que está citando de Ayala es lo que yo estoy copiando y pegando, pero yo lo encontré fue en Sánchez, no en Ayala. Por eso les hacía el énfasis. Si usted se encuentra algo así, es mejor que entonces vaya y busque a Ayala, ¿sí? Tome ese texto, lo lee, para que cite directamente usted a Ayala, porque puede que encuentre más información importante, o lo parafrasee, porque encontró información más extensa y profunda. Entonces, ahí sí usted citaría a Ayala y ahí sí lo pondría en la lista de referencias porque usted fue directamente a la fuente primaria. Pero como usted no hizo eso, sino que simplemente copió y pegó, y por ahí de hecho se trajo a Ayala, entonces, ¿usted dónde se encontró eso? Pues en la obra de Sánchez. Pues por eso tiene que citarlo así, por eso se llama cita de citas. Entonces, el que me debe aparecer en este caso en la lista de referencias es Sánchez.
Ayala no me debe de aparecer por ningún motivo, a menos que usted se lo haya, vuelvo y reitero, se lo haya leído, a Ayala 1983, usted mismo se lo haya leído, fuente primaria, y ahí sí, cite a Ayala. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se hace la cita narrativa de ese ejemplo? Mírenlo. Entonces acá voy a enunciar entonces a Ayala, ¿cierto? Ayala, y abro el paréntesis, 1983, como citado en Sánchez, 2009. Como citado en Sánchez, le está indicando al lector, vea, vaya, busque a Sánchez allá en la lista de referencias, que tiene una obra del 2009. Y si usted busca en la página 27, ahí le va a aparecer la cita que Sánchez colocó de Ayala de ese año 1983. Listo. Citando comunicaciones personales. ¿Cómo cito una comunicación personal? ¿Qué entendemos por comunicación personal? Primero que todo. ¿Quién me dice? ¿Qué se imaginan que es una comunicación personal? ¿Y yo por qué voy a citar eso en el cuerpo de documento? Buenas tardes. Pues yo me imagino que es como un memorando, no sé. Un memorando. Bueno, un memorando puede ser una comunicación personal. Sí, 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 ¿por qué no? Las No entrevistas de pronto. Las entrevistas son comunicaciones personales. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay de comunicaciones personales? Los correos electrónicos son comunicaciones personales. ¿Ves? Lo acabaron de decir, las entrevistas. Usted hizo una entrevista, esa es una comunicación. Hizo la grabación de la entrevista, también es una comunicación personal. Entonces, las comunicaciones personales se caracterizan porque no son publicaciones. ¿Listo? Entonces, eso está en su correo. Entonces, usted contactó al experto en mecánica cuántica. Usted contactó al experto en mecánica cuántica, le escribió, le hizo 5 preguntitas, él le respondió, entonces usted ahí tiene sus respuestas. ¿Sí? Entonces usted va a citar a ese autor de lo que dijo él, ¿sí? Y lo va a citar en el cuerpo del documento, pero ojo, escúchenme bien, como es una comunicación personal, y la característica de la comunicación personal es que el resto de la humanidad o de las personas o de los lectores de su ensayo, inclusive el asesor del trabajo de grado, no puede acceder a esa comunicación personal, porque es que es su correo. Y usted no puede publicar su correo. Ahí está su correo. Se obra de buena fe. Ya si su asesor temático o su asesor de trabajo de grado le dice, venga, evidéncieme que realmente ese científico sí le respondió. Entonces usted en su smartphone le muestra, así, mire, vea, estas son las respuestas que me dio, y ya, solamente como para que él constate que usted realmente sí hizo ese ejercicio, pues porque tiene la duda. Pues ya, eso no tiene ningún problema, se le muestra el correo, pero no quiere decir que usted le va a entregar a él el correo, ni se lo va a imprimir, no. Eso es una comunicación muy personal. ¿Listo? Lo mismo con las entrevistas. Usted ese audio de esas entrevistas, eso es muy delicado. Usted tiene que haber hecho firmar. Pues aquí dándoles un tip, aquí entre paréntesis, haciendo un paréntesis. Usted para hacer una entrevista personal a cualquier, pues a cualquier, que hace parte pues como de su objeto de investigación, usted debe haberle pedido consentimiento informado a la persona que te firme un documento de que la declaración que está dando pues es cierta, es verdad, etcétera, etcétera, para que usted se cure en salud. Pero y también hay unas cláusulas de confidencialidad en la que usted esa grabación no la va a publicar ni se la va a entregar a nadie, eso es suyo. Es una comunicación personal suya y usted la guarda y la custodia. ¿Listo? Entonces, como no hay acceso a esa comunicación personal, como nadie puede tener acceso, solamente usted, pues solamente puede usted citarla y no la puede usted referenciar en la lista de referencias. Ojo, pues, vuelvo y repito. Las comunicaciones personales solo se citan, no se referencian.
no deben de aparecer en la lista de referencias. Esa es la única excepción. La otra excepción, aquí haciendo un paréntesis, es que por más documentos que usted haya leído, solamente usted va a citar los documentos que haya copiado y pegado, que haya transcrito. No más. Es que me leí tal documento. Sí, muy interesante. Usted copió y pegó o transcribió texto de ese documento al trabajo de grado que está realizando. Que no. Entonces no me tiene por qué aparecer en la lista de referencias. Así de sencillo. Si fuera Icontec y fuera bibliografía, seguramente aparecería allí como parte de las lecturas que usted realizó y no necesariamente tendría que estar citado en el cuerpo del documento porque así funciona la norma Icontec. Pero en APA no es así. Todo lo que usted cite en el documento también me debe aparecer referenciado. Todo lo que esté referenciado en el documento me debe aparecer citado. ¿Listo? Es así de simple. Excepción, las comunicaciones personales. Las comunicaciones personales me deben de aparecer citadas en el cuerpo del documento, pero no me pueden aparecer referenciadas en la lista de referencias. Veamos ahí unos ejemplos, ahí entre comillitas, de parte, no sé, de una entrevista o algo así. Serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de adolescentes. Sí, eso lo dijo Tamayo. Entonces miren que hay una forma diferente de hacer la cita de ese autor. Entonces yo abrevio, coloco el nombre abreviado, M. y el apellido. Esa es, digamos que, una diferencia con las demás citas que realizo de autores. En este caso voy a colocar el nombre inicial, punto, y el primer apellido, coma. Y anotar que eso es una comunicación personal, de cualquier índole, pero coloco comunicación personal, coma, de cuándo fue esa comunicación personal. En este caso, nuestro ejemplo, del 28 de septiembre de 1998, y cierro el paréntesis. Otro ejemplo de otra cita, ¿sí? De M. Serían los dos nombres abreviados, el apellido, coma, comunicación personal del 28 de septiembre de 2016. ¿Listo? Ahora bien, esto abro aquí en paréntesis. Si usted está haciendo algún ejercicio investigativo, está haciendo entrevistas o grabaciones con personas que hay que cuidar mucho, digamos que su integridad personal, digámoslo así. Pues de todas hay que cuidar la integridad personal en estas entrevistas, obviamente, pero hay cosas, digamos que un poquito más delicadas que otras. Le va a tocar inventarse los nombres y los apellidos. ¿Listo? Porque puede correr peligro la vida de la persona, o porque puede que haya otros asuntos que, no sé, lo despidan del trabajo por haber dado esa declaración, o se mete en unas discusiones legales, pues que pecuniarias o penales por haber, le pueden interponer una denuncia, yo qué sé. O puede peligrar de su integridad física porque realizó esas declaraciones. Entonces, se tiene que ser muy inteligente con suministrar esa información y cómo la va a suministrar. ¿Listo? Para que no ponga en peligro la integridad física, la integridad moral de las personas que usted está entrevistando. Entonces, eso a manera pues como de tip para que lo tengan en cuenta. Cierro el paréntesis. Bueno, citas con más de un autor. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, observen la tablita. En la primera columna, cantidad de autores. Si tengo un autor o dos autores, en la segunda columna, primera cita en el texto sería, en nuestro ejemplo, Suárez y Rodríguez Santos, 2019. Y en las demás citas, en la tercera columna, en las demás citas sería Suárez y Rodríguez Santos, 2019. Cuando tengo uno o dos autores, eso va a seguir siendo así. ¿Listo? Las citas siguientes siempre van a ser así, los dos autores separados por la I griega. Ahora, si tengo tres autores, 4 o 5, todos los que tenga esa obra, en la cita, en la primera cita, voy a utilizar la sigla et al.
Si ustedes observan en mi ejemplo, en la cantidad de autores, ahí en la tercera casilla, donde se dice 3 o 4 o 5 autores, ahí tengo el ejemplo. Mora Pulido, Ferreira, Hermosillo y Belling Zapata, 2018. ¿Sí? Esa sería los autores que están en la referencia, allá en la lista de referencias, allá abajito. Cuando ya los voy a citar de una vez en mi primera cita, no tengo que colocar todos esos autores. Recuerden que en el taller anterior, hace 2 días, alguien me preguntó, ¿y qué hacemos si la obra tiene 15 autores, 20, 30, 45 autores? Esa obra, ¿cierto? Yo les dije, miren, lo que van a hacer es lo siguiente. Si tiene 20 autores, entonces usted escribe en la referencia, ojo bien, en la referencia escribe los 20 autores, todos separaditos por comas, en el formato que les indiqué, ¿sí? Que primero son los apellidos, ¿sí? Coma, los nombres abreviados, coma, el siguiente autor, apellidos, coma, nombres abreviados y así sucesivamente. Y el último autor se separa con la I, ¿ya? Y el 20º autor, ¿cierto? Apellidos, coma, nombres abreviados. Pare de contar en la referencia. Ahora bien, ¿qué hacemos en la cita con estos 20 autores? Pues vamos simplemente a escribir el primer autor. Vamos a suponer que es este. Mora Pulido et al. Punto. El et al me va a indicar que hay más autores, que aparte de Mora Pulido, hay más de 3 autores. Hay 15 autores, 20. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer. Desde la primera cita en el texto, las obras que tengan más de 3 autores, de una vez le van a aplicar la regla del et al, que quiere decir y los demás autores. ¿Listo? Et al, punto, coma, y el año de publicación. Así de simple. Eso en una cita narrativa. En una cita entre paréntesis, lo mismo, abre el paréntesis, Mora Pulido, et al, coma, 2018, coma, página 25, cierro paréntesis. Así de simple. ¿Listo? Vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, cuando tengo 6 o más citas, ¿sí ven? Es lo mismo. Cuando tengo 15 o más autores, disculpen, o más autores, 20 autores, 45 autores, siempre va a ser lo mismo. Listo. Ok. Citando autores en más de un libro o artículo científico. ¿Qué hago yo ahí? Entonces, si miramos la regla que les acabé de mencionar, esta última, de los demás de 3 autores, donde coloco, por ejemplo, en este último ejemplo a Martínez Soto et al. ¿Sí? Esa es la regla que debo aplicar cuando tengo más de 3 autores. Entonces yo voy a aplicar esa misma regla a este autor, ¿no? que escribió 2 libros en conjunto con otros autores. Observen. La primera referencia, Rodríguez, P, punto, Sánchez, VG, punto, ¿cierto? Es el segundo autor, después sigue el tercero, el cuarto y el quinto autor, que es Cortés, y Cortés, MC, con sus respectivos puntos de abreviación, y esa es una obra del año 2010. Pero resulta que Rodríguez P tiene otra obra del 2010 que escribió con Suárez, con Soto, con Castro y con Figueroa, que son autores diferentes de esa otra obra del año 2010. Y todas 2 son del año 2010. Es un autor muy, muy prestante, ¿cierto? Escribe mucho y escribió 2 obras en un año, en el año 2010. Una puede ser un artículo, la otra puede ser un libro, o todas 2 pueden ser un artículo de alguna revista. El caso es que esas 2 obras yo las estoy referenciando en la lista de referencias porque además las voy a citar en el cuerpo del documento. Y si las cito en el cuerpo del documento, pues quedaría así, ¿no? La primera referencia quedaría Rodríguez et al. Punto, 2010. ¿Cierto? Pues esa es la regla. Y la segunda referencia quedaría Rodríguez et al. Punto, 2010. Esa es la regla. Ahí estoy referenciando los 2. ¿Qué observan ustedes ahí con esas 2 citas? ¿Son iguales?
son igualitas. Y si usted encuentra esas dos cosas iguales, ¿usted qué pensaría? Pues es como si fuera del mismo libro. Sí. Víctor, se cerró el micrófono. Y en ese orden, entonces, cuando usted encuentra a Rodríguez et al, b et al punto, 2010, y va y lo busca en la lista de referencias, se va a encontrar que tiene 2 libros o 2 artículos de investigación que también son del año 2010. Y usted como lector, ay carambas, ¿cuál de los 2 será? ¿Cierto? Esa es la pregunta que yo me voy a hacer, ¿no? ¿Cuál será, pues? ¿Dónde está trabajando con Monroy, Tavares o Cortés? ¿O será la obra de Soto, Castro y Figueroa? Entonces ponemos ahí en una situación de ambigüedad al lector. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Así, de la siguiente manera. Esta sería la manera correcta de hacer la cita de esas 2 obras que presentan ambigüedad si lo hago con la regla que les enseñé, con esta regla. Si lo hago con esta regla, quedarían igualitas. Pero si lo hago con esta otra regla para disipar esa ambigüedad, sería la siguiente. Entonces tendría que colocar tantos autores como sean posible para que se diferencien uno del otro. Entonces, si yo observo la primera referencia, dice que los autores son Rodríguez, Suárez, Monroy y Tavares. ¿Listo? Voy a colocar los 3 primeros, Rodríguez, Suárez y Monroy. ¿Listo? Y en la segunda obra dice que los autores son Rodríguez, Suárez. Mire que Suárez también está repitiendo en esa otra obra. Pero encuentro la diferencia en Soto y en Monroy. Tiene que en la primera referencia encuentro la diferencia con Monroy y en la segunda obra encuentro la diferencia con Soto. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, encontrar esa diferencia en el orden de los autores y eso me va a permitir como lector encontrar esa referencia. Ah, bueno, entonces tengo que encontrar porque recuerden lo que dije, en la lista de referencias se deben de colocar todos los autores de esa obra. ¿Listo? Entonces yo voy a ir a buscar como lector a Rodríguez, Suárez y a Monroy y voy a identificar que esa es la obra que está citando. Y lo mismo voy a hacer con la otra, Rodríguez, Suárez y Soto. Entonces voy a ir a la lista de referencias y voy a encontrar esa diferencia en la lista de referencias con respecto a esa obra de Rodríguez que tiene 2 obras publicadas en el mismo año. ¿Listo? Entonces, esa se entiende muy bien. Pregunta, hay mucho más con respecto a las citas en el texto. Eso es como, digamos que lo básico, pero hay mucho más que ver con respecto a citas en el texto. Pero por el momento con eso se pueden ir defendiendo en su trabajo de grado. Si tienen dudas o Profe, preguntas. yo tengo una pregunta. En el caso de por lo menos que uno, me imagino yo, bueno, yo apenas estoy en segundo semestre, pero me imagino que uno en un trabajo de grado pues menciona a muchísimos autores, por ende pues de pronto me imagino que también serán muchos libros. Entonces, ¿cómo uno como lector, cómo sabe, o sea, que esta citación va con este libro? O sea, como en el orden, no sé si me hago entender. O sea, por lo menos en el texto pongo, cita a lo que dijo tal persona. Pero en las referencias, ay, no sé cómo explicar la pregunta. Pero ahí pienso otra vez y vuelvo a repetir porque me enredé. Yo te entiendo. Yo ya te entendí. Yo ya sé a qué punto quieres llegar. Mira, eso que tú estás viendo acá en nuestro ejemplo, en la parte inferior dice, si ves que tiene un título que es citas, ¿listo? Tú citas en el cuerpo del documento, citas a Rodríguez, Suárez, Monroy, et al, punto, 2010. Pero ya en la lista de referencias que está al final, tú estuviste en el taller de antier. Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces en el taller de antier que estamos haciendo las referencias como tal, si recuerdas, pues las referencias van en orden alfabético. Entonces,
Y los encabezados pues van por las entradas, bien sea de autores personales o de autores corporativos, o si no encontramos autores personales y autores corporativos en el texto que estamos citando, que estamos referenciando, pues lo sustituimos por el título de la obra. Entonces hay 3 tipos de entrada de una referencia. Entonces, en este caso, tú buscarías a Rodríguez Suárez Monroy en orden alfabético. Comienzas a mirar A, B, C, D, R. Y ahí en la R, pues debes de encontrarte a Rodríguez Suárez Monroy Tavares Cortés 2010. Es así de simple. ¿Listo? Simplemente buscar ese primer autor y los demás van a aparecer ahí en la lista de referencias. ¿Otra pregunta? Ok, ya entendí, gracias. Con mucho gusto. No hay más dudas, preguntas, Jenny, por ahí algo que hayan escrito en el chat, manos levantadas. No, Víctor, la consulta frecuente es sobre las grabaciones. Las grabaciones están en el canal de YouTube de la Mesa de Bibliotecas. Por acá por el chat les compartí el enlace. También entonces en el sitio web de la MBS está la programación junto con las grabaciones de cada encuentro. Víctor enseguida me va a facilitar la presentación para subirla entonces allí, que la puedan descargar, porque, bueno, los ejemplos, la verdad, están muy organizados y se entiende bastante bien. Entonces, ahí en la página de la mesa les estaré agregando esa presentación. Ya la otra de referencias que él mencionaba está allí también entonces disponible. Bueno, perfecto, Jenny. Otra pregunta que tenía al respecto de los otros talleres de las normas APA. ¿Eso no le va a llegar un correo o hay algún lado donde uno se pueda como inscribir para que le lleguen todas esas informaciones de los siguientes talleres? Ok, tú hiciste inscripción. Sí, yo lo hice, pero para estos 3, estos de las normas APA, pero había mencionado que habían unos en octubre. Sí, para todos es el mismo enlace. Por este mismo, por donde ingresaste, donde se te envió la invitación, por ese mismo ingresas en esas fechas en particular. Ya lo que voy a hacer enseguida que finalicemos el encuentro es simplemente reprogramar este que tenemos el día de hoy, que estamos viendo, para esa fecha, para que se les actualicen en los calendarios de ustedes. Aunque eso se actualiza de manera automática. Sí, ya enseguida que finalicemos, sí, ya para los otros 2, voy entonces actualizando en el calendario para que a ustedes les quede allí actualizado. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, perfecto. Bueno, recuerden que esta es una iniciativa de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia y que el Comité de Comunicaciones junto con el Comité Académico pues realizan estas actividades de formación de usuarios. Que no solamente tenemos estas actividades próximas de normas APA, tenemos más talleres, Jenny, ¿cierto? De otros temas. Sí, Víctor. De hecho, para el día de mañana tenemos un taller de 1h30 sobre tips de escritura académica que la va a dictar la Fundación Universitaria San Martín de 10 a 11:30. Bueno, ya para el martes tenemos uno sobre la escritura científica en los clubes de revistas, martes 24 de septiembre de 3 a 4:30. Y bueno, esos son como los más próximos. Por aquí les vuelvo entonces a dejar el enlace con la programación, de pronto para que revisen, si no se han inscrito por allí puedan entonces revisar y se antojen de los próximos encuentros que tenemos. Ok, perfecto. ¿Tenemos link de evaluación de esta actividad? ¿O? Sí, ya es, bueno, ya lo pasé, lo vuelvo entonces a compartir por acá por el chat para que evalúen el encuentro.
Ok, perfecto. Bueno, ya saben, ¿tienen alguna inquietud, pues aparte de esta actividad que realizamos hoy, con respecto a los trabajos que estén realizando de trabajos de grado, los ensayos? Pues me pueden escribir por WhatsApp al 319-475-5363. Y con mucho gusto, pues, estaremos entablando conversaciones con respecto al tema. No siendo más, Jenny Núñez, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos ustedes por haber participado en este encuentro. Que estén muy bien y feliz tarde. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias, luego. muchas gracias.